Buena gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Aquí estamos en un nuevo vivo, aquí por YouTube, en esta ocasión con la presentación del nuevo curso de la Escuela Online, y te voy a dar una super conferencia hoy para que conozcas de dónde viene esta estructura, la encuadernación simplificada, para que conozcas a su inventora, June Evrard. Vamos a ver trabajos de ella, vamos a ver cómo se conecta esta estructura con las encuadernaciones antiguas. Como es característica de la escuela, la idea es hacer una linda conferencia hoy para que puedas entender todo acerca de esta estructura que ya es histórica. Así que, gente, vamos a estar aquí entonces en la presentación. Yo no estoy en vivo literalmente, esta parte está grabada. Sabés que vivo en el campo y estoy con muchos problemas con internet. Lamentablemente es imposible hacer un vivo, pero estoy en vivo en el chat. Así que todas las preguntas que vayan dejando por ahí, yo voy a seguir con ustedes la conferencia y te voy a ir contestando absolutamente todo. Así que, gente, a disfrutar, a aprender. No me importa si vas a comprar el curso, si no lo vas a comprar. La idea de esto es siempre aprender, siempre sumar al oficio y conocer personajes como June, por ejemplo, que han dejado un legado, ¿cierto?, en la encuadernación, a pesar de que ella sigue viva todavía, pero hace unos años que ya no trabaja. Así que nos vamos a meter de lleno, gente, en todo lo que tengo para mostrarte, que es un montón de cosas, y vamos con eso. Bueno, primero te voy a mostrar así, para darte un anticipo nada más. Este es el trabajo que hice en el curso. Obviamente, como todos los cursos de la escuela, desarrollé la estructura de principio a fin. Ahora te voy a contar más cosas, así que no me voy a entretener mucho. Quiero que lo veas, Vas a ver ya cosas extrañas, una tapa en cuero, una en papel. Ahora te cuento más en profundidad porque hice prácticamente 2 encuadernaciones en una para poder abarcar a todos y a todas, a los que trabajan cuero, a las que no trabajan cuero, a todo el mundo. Entonces, ahora vamos a ir más en profundidad con el tema del curso propiamente y vamos a empezar con la conferencia, porque yo te lo quiero mostrar desde aquí, desde la conferencia misma, para que entendamos quién es June, de dónde viene y todas las cosas que hizo, porque esto es una de las estructuras que ella inventó. Así que es muy rico su trabajo y ha generado una influencia para la encuadernación contemporánea, casi te diría como poquísimos encuadernadores y encuadernadoras de la historia. En la época moderna, contemporánea, podríamos ponerla al lado de Jean de Gonnet, por ejemplo. O sea, gente que realmente revolucionó muchísimo la encuadernación. Hoy en día, en el año 2025, estamos en un momento de muchísimos prototipos, de muchas y muchos colegas que hacen prototipos, distintos tipos de cosas, y que obviamente está buenísimo porque se siguen creando y produciendo cosas nuevas, pero a mi modesto parecer hay poca cosa que sea realmente revolucionaria. Es decir, hay cosas muy interesantes, muy creativas, pero que no han modificado la historia de la encuadernación, por lo menos por el momento. Y en cambio, esta propuesta, por ejemplo, de simplificada de June, sí tiene un peso específico en la historia de la encuadernación moderna y contemporánea. Así que, gente, vamos a meternos sin más un poco a la conferencia y vamos a empezar por aquí. Estas son algunas fotos, de hecho, de el libro que te acabo de mostrar. Yo me voy a quedar por acá arriba, veo si después tapo algo, me corro. Entonces, yo te quiero mostrar y presentar primero que nada a June, quién es ella. Así que vamos a eso directamente. Ven, ya estoy tapando todo, así que me voy a correr un poquito. June Evrard, que se pronuncia así, June, diríamos en español Sun, pero es June por la diéresis que tiene en la U. Como dice ahí, ella es nacida en Hungría en el año 1946, va a cumplir 80 años. Tiene 79, va a cumplir 80 y vive en Francia desde el año 1971. No hay absolutamente ninguna duda de su influencia, ¿cierto?, en la o con la encuadernación francesa. Toda la gente que estudia en Francia tiene un camino muy marcado en la encuadernación. Y bueno, ella estudió, como podés ver ahí, encuadernación tradicional y dorado. Esto quédatelo en la cabeza porque es un dato importantísimo. Encuadernación tradicional quiere decir encartonado, ¿cierto? Bien la encuadernación tradicional, y dorado en la Unión Centrale des Arts Décoratifs, que no sé cómo se pronunciará bien, en París en 1972. Mirá la fecha que estamos hablando, 1972, y ella después vuelve como profesora en la misma institución en el 77. Y también fue profesora del BCNE, que es el Artes Aplicadas, ¿cierto? Un instituto de artes aplicadas de Francia también, a partir del año 78. A mí se me salen los ojos porque yo nací en el año 78. O sea, cuando yo nací, June
ya era profesora del Vésiné, que es una institución súper importante de Francia y que hasta el día de hoy sigue existiendo, y que si algún día podés ir a hacer algún étage, como ellos llaman, algún curso, te lo recomiendo muchísimo porque siempre tiene profesores y profesoras de excelencia. Bueno, Jun ya desde el 78 ya era profesora. Y esto también me lleva a contarte que la estructura simplificada ella la inventa en el año 1984, ¿bien? O sea, es súper antigua, entre comillas. Por eso te decía que tiene mucho que ver con la encuadernación moderna y contemporánea. Tiene muchísimos años ya en el mercado, para decirlo de alguna manera, y es muy curioso porque la encuadernación simplificada nació un poco por una casualidad o una causalidad en realidad por un trabajo que ella tuvo que hacer, y ella termina creando la estructura para resolver un trabajo, que es algo que se hace mucho. Hay muchísimos encuadernadores y encuadernadoras, incluso mis contemporáneos, ¿cierto? Que te lo puedo decir con conocimiento de causa porque hablo con ellos y con ellas. ¿Qué les pasa eso? Están tratando de resolver algún trabajo y de repente sale alguna cosa que puede ser novedosa o puede ser adaptada, ¿cierto? Eso es un poco un mini resumen de Jun, ¿eh? Ahí está pintando, de hecho, con aerografía, con el mismo aerógrafo que yo tengo, y ella desde años muy antiguos, que eso es lo que pasa en Francia, ¿cierto? Tenés personajes como Georges Leroux, que ha inventado millones de cosas decorativas de hace 30 años, ¿cierto? O más. Entonces, es una de las características de Francia, siempre estar en la vanguardia, ¿eh? Y hoy en día, que nosotros tenemos más acceso a la información a partir de Internet, a veces hay gente que se sorprende con cosas que nunca las había visto y que en Francia, por ejemplo, ya existen hace 50 años. Por eso hay que siempre tratar de revisar la historia, que no es fácil desde Latinoamérica porque tenemos poco acceso a la información, pero bueno, eso es algo que ya sabemos que pasa. Entonces, presentada un poco Jun, de hecho ya podemos ver en este trabajo aquí, esos son una serie de 10 encuadernaciones simplificadas que deben tener que ver obviamente con algún libro que sean tomos, ¿cierto? O que tengan algo en común porque están en una caja. Así que ya podemos ver un primer anticipo de lo que ella ha hecho. Durante el curso yo te cuento, es una encuadernación que ella ha hecho muchísimo para la Biblioteca Nacional de Francia. Bueno, vamos a seguir. Entonces, quiero que te quedes con la idea esa de que estudió encuadernación tradicional. O sea, es una persona que viene de hacer encartonado tradicional, muchísimos años haciendo eso. Quiero que te quedes con eso en la cabeza porque para mí es fundamental en la historia de ella. Seguimos. Entonces, esto es un pequeño texto que encontré de Jun, que lo traduje del francés, obviamente, de un catálogo, que de hecho lo tenés en la biblioteca de encuadernación, lo podés descargar de ahí. Es un catálogo de lo poco que hay, con algunos trabajos de ella. Y vos fíjate lo que ella dice en cuanto a la simplificada. Originalmente desarrollé esta técnica para utilizar y poner en valor un hermoso papel de acuarela de un amigo artista. O sea, ella se encontró con un papel de acuarela de un amigo y quería encuadernar para poner en valor ese papel. Quería hacer una encuadernación utilizando ese papel. Entonces, de la encuadernación en papel, que la encuadernación en papel, gente, se está refiriendo al Bradel en papel, a las encuadernaciones alemanas, digo, todas cosas anteriores a la simplificada, ¿cierto? Los alemanes, por ejemplo, tienen un montón de estilos de encuadernación que son 100% papel. De hecho, encuadernaciones en papel son antiquísimas también. Podés buscar o podés encontrar encuadernaciones en papel literalmente muy antiguas de 1700. Así que es un material que se ha usado mucho. Y como sabemos, es un material no tan flexible, por ejemplo, como el cuero. Entonces hay que tener ciertos cuidados. Entonces ella dice, de la encuadernación en papel, o sea, de las cosas que ella ya sabía que se hacían con encuadernaciones en papel o las estructuras que se usaban, proviene el nombre de simplificada. ¿Y por qué dice eso? Porque ella lo que hace en definitiva con la simplificada es lo que te dije recién. Ella piensa, ¿cómo puedo encuadernar con este papel de acuarela tan lindo de mi amigo? ¿Cómo puedo hacer una encuadernación sin recurrir al Bradel o sin recurrir a las estructuras que ella ya conocía, como dice ahí, de encuadernaciones en papel? Y ahí es donde nace la simplificada, porque ella se imagina una estructura de tapas sueltas para poder trabajar las tapas de forma independiente, que es una de las grandes ventajas de esta estructura, y le llama simplificada simplemente ¿por qué? Porque en la cabeza de ella, por eso te puse hincapié en esta parte de que estudió encuadernación tradicional, en la cabeza de ella, la encuadernación en esa época era el encartonado.
¿cierto? Entonces, si vos comparás esta estructura con un encartonado, claramente es una estructura mucho más simple, mucho más simplificada. Entonces de ahí ella le empieza a llamar simplificada, pero se entiende de dónde aparece ese término. Posteriormente, dice ella, se le han incorporado, que ella lo ha incorporado realmente, todas las técnicas de acabado habituales y el nombre ha perdido cierta relevancia. ¿Y por qué dice eso? Porque obviamente nace por su trabajo, por lo que ella quería hacer, como algo simple, pero después ella se da cuenta que tiene potencial y empieza a desarrollarla con todos los conocimientos que trae de la encuadernación tradicional, ¿cierto? Yo ya te conté muchas veces y lo hablo mucho en este curso, de hecho, que el encartonado es la encuadernación más perfecta que existe. Entonces, cuando vos bajás a una tapa suelta, vos podés incorporar todo lo que nosotros hacemos en el encartonado, que sabemos que queda perfecto todo, y traerlo para una encuadernación de tapa suelta, que es lo mismo que se ha hecho con el Braille. El Braille nació de una encuadernación temporaria, simplemente para que los coleccionistas de la época, que no podían mandar el libro a encuadernar como se hacía todos los libros con un encartonado, pudieran hacer una encuadernación sencilla para que el libro no se estropeara en el camino. Y después el Braille se termina convirtiendo, o la gente te diría que lo termina convirtiendo, en una encuadernación con la cual puedes hacer una encuadernación artística, ¿cierto? ¿Y qué hicimos con el Braille? Yo no fui porque yo nací mucho después, pero ¿qué hizo la gente que lo empezó a desarrollar? Lo mismo que dice Jun. Bajó todas las técnicas impecables y más pulidas del encartonado y las llevó al Braille. Bueno, acá a ella le pasó lo mismo. Y por eso después dice, el nombre ha perdido cierta relevancia, porque desde su imaginación, al principio de todo era una encuadernación súper sencilla, pero cuando vos empezás a hacer todo lo que yo te muestro en este curso, guardas pulidas, todo lindo, usas cuero, usas charnelas, lijás, compensás, empieza a perder relevancia el nombre porque no termina siendo tan simplificada, tiene un montón de detalles. Entonces, ella dice, la encuadernación simplificada consiste en tapas sueltas adheridas, es decir, tapas encoladas a la primera y a la última hoja. El lomo es redondeado, pero no tiene cajos. Y las tapas están biseladas en el interior para adaptarse a la forma del libro. Y todo ese conjunto de frase es clave en esta encuadernación. Encuadernación con redondeado, sin cajos y en donde biselo las tapas por el lado de adentro para que se una prácticamente como si fuera un encartonado. Vos vas a llegar a esta sensación que yo te estoy mostrando acá rápidamente, que ahora lo vemos más en detalle, en el cual prácticamente tengo un pasaje del lomo a la tapa muy similar al encartonado y no tengo una bisagra marcada como el Braille. Todo eso se logra por el bisel, por el redondeado y por el crecimiento del lomo, ¿bien? Entonces, gente, entendiendo un poco todo eso, bueno, ella termina diciendo que la ausencia de cajos y la flexibilidad de los materiales encolados en el lomo, que es otra característica, esta encuadernación abre totalmente plena, que es lo que ella buscó, garantizan que el libro se abra fácilmente para una lectura cómoda. El lomo y las tapas se forran por separado, lo que te permite combinaciones de materiales inusuales. Bien, es decir, puedes usar los materiales de la encuadernación y puedes usar otros materiales, como vamos a ver también en algunas cosas de ella, porque todas las estructuras de tapa suelta te permiten eso. El Braille también. Es una de las ventajas que tienen en relación al encartonado, ¿cierto? Así que eso es lo que dice Jun de su estructura. Bien, te vuelvo a repetir el año 1984, ella inventa esto. Y te vuelvo a repetir esta historia. ¿Por qué vos te tenías que quedar en la cabeza el tema de que ella estudió primero encuadernación tradicional, como debería ser siempre, gente, porque todo el mundo debería estudiar, como yo siempre insisto, todos y todas deberían saber hacer un encartonado o por lo menos haber visto todo ese proceso para entender el resto de la encuadernación y entender sobre todo la encuadernación contemporánea. No hay otra forma, ¿bien? Y vos fíjate cómo nos unimos en esa línea de tiempo y por eso le puse tanta importancia a eso, porque este libro, que está escrito por ella y por Annie Persui, La encuadernación técnica y proceso, esta es la traducción obviamente de Jerry Ramos, ¿cierto? Fíjate el índice, que te saqué una foto, yo lo tengo por acá atrás, es un libro de encuadernación tradicional. Y fíjate la época, el original es de 1983, o sea, un año antes de que ella cree la simplificada. Y ya vimos que ella empezó a estudiar en el 77, ¿cierto? Perdón, en el 72 era, ¿no? Espera que voy a volver para atrás porque me confundí. En el 72 empezó a estudiar y volvió como profesora en el 77. Otro dato interesante, 5 años. Siempre nosotros hablamos de esa ventana de tiempo
tiempo. Uno empieza a estudiar, recién a los 5 años está más o menos con todo el conocimiento en la cabeza y sobre todo en las manos. Es algo normal de este oficio, ¿bien? Hay gente que se piensa que va a aprender a encuadernar en un año y no. Aprendés a hacer ciertas cosas, pero cuando vos querés tener un conocimiento realmente sólido y después para pasar a ser profesor o profesora, mínimo necesitas 5 años de trabajo, ¿bien? Entonces vos te das cuenta cómo todas las fechas se unen. O sea, si ella en el 78 ya estaba dando clases en el Veciné, ya tenía experiencia, toda esa época, desde el 72 para adelante, es todo esto, encuadernación tradicional. Todo encuadernación tradicional hasta llegar a escribir este libro en el 83, que si te fijas el índice, fíjate, herramientas, encuadernación en tela, encuadernación en media piel u holandesa, encuadernación en piel entera con charnelas. Acá en este libro hay un encartonado, ¿cierto? ¿Qué es eso? Camisa, estuche y caja, guarda en piel, en anti y en seda. Habla de encuadernación Bradel, por supuesto, que se usa muchísimo en Francia. Dorado y decoración exterior del libro. Trabajo de cortes, que es pintura de cantos. ¿Se entiende? O sea, es un libro 100% de encuadernación tradicional. Entonces, todas esas cosas hay que saberlas y entenderlas, porque Jung, las ideas no se le ocurren de la nada, no viene un marciano y le tiró las ideas. La idea surge del conocimiento de la encuadernación tradicional, como siempre les voy a insistir, y del conocimiento de las encuadernaciones antiguas, que ahora vamos a ver cómo está relacionada la simplificada con las encuadernaciones antiguas, ¿bien? Entonces, gente, entendiendo eso, ya vemos que un año antes de que naciera la simplificada, ella ya estaba en un nivel alto, obviamente, y que tenía la capacidad incluso de escribir un libro que, como dije, es un muy buen libro, así que también te lo recomiendo mucho. Y es eso ya nos ubica en la línea de tiempo, ¿bien? Entonces, lo primero que quiero mostrarte son algunas simplificadas de Jung, que como te dije, no hay mucho material, lamentablemente, pero alguna cosita podemos ver y sobre todo podemos ver un poco esto de lo que ella dice, ¿no? Como, por ejemplo, ella usa mucho esto que son carnazas de cuero, ¿ves? Carnacitas pintadas con aerografía, algunas cositas hechas con rotulado, algún título por ahí. Y si te fijas, que es algo que también yo les cuento en el curso, si vos ves esta encuadernación así, podrías pensar que es un encartonado, porque justamente pasa eso que te dije. No tenés bisagras marcadas como un Bradel. Entonces, estéticamente es mucho más agradable. Yo te abro esta encuadernación, que ahora después la vas a ver más en detalle, y pasa lo mismo. Tiene un look de encartonado, cuando está abierta y cuando está cerrada. Entonces, es muy interesante lo que ella hizo porque trajo un poquito esa estética del encartonado tradicional, que para mí es la más linda de todas, y sacó esas bisagras del Bradel, que no es que estén mal, pero no son tan lindas. Vamos a hablar sinceramente. Lamentablemente yo creo que al Bradel lo terminó arruinando la industria, ¿cierto? Porque después, con la revolución industrial y las encuadernaciones industriales justamente, todos empezaron a usar esa bisagra para que las tapas abran, porque aparte es una forma fácil de armar las tapas totalmente en plano, armarlas incluso con máquina. Y la estética esa, yo hoy en día me cuesta asociarla a una muy buena encuadernación. Te la termino asociando más a un catálogo cuando veo una bisagra. Si bien el Bradel, como siempre te digo, es una encuadernación muy interesante, y yo la tengo en la escuela porque es una encuadernación que yo usaba mucho para el aprendizaje de mis estudiantes, ¿cierto? Una encuadernación en la que vos ya haces redondeado, cajos, lomos rígidos como el encartonado. O sea, no es que no sea interesante el Bradel, pero estéticamente es más lindo esto, ¿bien? Entonces vos fijate lo que ella empieza a hacer. Claramente, acá aprovecha mucho tener las tapas sueltas, ¿te das cuenta? Yo me la imagino como esa foto que te mostré de ella haciendo aerografía. Es muy probable que ella haya cubierto las tapas y las haya puesto una al lado de la otra y las haya pintado juntas, por ejemplo, que es algo que yo hacía mucho, pero con el cuero pleno, o sea, con el cuero como si fuera un lienzo, y que lo podés ver en el curso de encartonado, de hecho, que se los muestro. Entonces, tiene ese concepto de tratar de traer un poco el arte también a la encuadernación, ¿cierto? Usar el libro como si fuera un lienzo. Y dentro de lo de la tapa suelta, esta forma de armarlo te permite mucho hacer eso. Vamos a ver algunos trabajos más de ella. Yo te dije antes, yo me represento mucho también con la estética de ella. Me gusta mucho. Una estética sobria. A mí me gusta muchísimo también. Bueno, fíjate, lo mismo. Te muestro esta foto, parece un encartonado, ¿ves? Si la empezás a ver en detalle te das cuenta, porque ahí ella usó el lomo, ¿ves? Es un poquito más clarito. Claramente es todo el mismo cuero, trabajado, no sé qué. Y ahí se ve la separación, ¿ves? Entre lomo y tapa, pero usando el mismo material queda muy disimulado, ¿cierto? Las fotos obviamente no son muy buenas, pero es lo que pude rescatar. Fíjate esta, interesante también. Acá ya podés ver un punto que es, ves que tiene una mínima separación
no es una bisagra de ninguna manera, pero para que podamos tener una buena apertura en la tapa, ahora te lo voy a mostrar acá en mi libro, la tapa a veces necesita una mínima separación, pero fíjate qué mínima que es. En la foto parece muy grande, debe ser de 1 milímetro máximo. Bueno, misma historia, yo te hice un zoom acá que está medio que no se ve muy bien, pero lo hice justamente para que veamos eso muy en detalle. Otra encuadernación interesante de ella. Seguimos, otra más. Ves que tiene toda la misma estética. Ahora también te digo que esto está sacado de un catálogo que es del año creo que 94, 95 y todas estas encuadernaciones son de un periodo entre el año 88, 89 si mal no recuerdo y 94. O sea, obviamente ella después pasó por un montón de estilos, pero nunca abandonó ese estilo sobrio, de no mezclar tanto color, de quizás usar colores un poco más apagados, más tierra. Bueno, todo eso. Misma historia. Todo lo que te estoy mostrando son simplificadas. Ahí se puede ver en detalle, ves la unión de tapa y lomo, pero también tiene el mismo juego. Usas el mismo cuero acá en el lomo y ya no sabes muy bien si está separado, si no. Seguimos. Mismo. Simplificadas. Fíjate qué lindo todo y qué buena utilización, ¿no? de los recursos. Obviamente, vamos a seguir adelante. Acá tenemos otra también. Si yo te lo muestro así, parece un encartonado. Podría pasar perfectamente por la estética de un encartonado sin ningún tipo de dudas. Así que es súper interesante. Esto es algo que yo hablo en el curso también. Te sirve mucho esta estructura también para hacer libros de artista, para hacer otro tipo de propuestas. De hecho, Jun ha hecho muchísimo estas cosas y es una estructura perfecta también, gente, porque tenés las tapas por separado. Ahí ya ella, fíjate que hizo tapas que salió del formato rectangular normal y bueno, lástima no se ve acá el lomo en la foto, pero es una simplificada también. Así que tiene un aprovechamiento muy interesante esta estructura. Acá tenemos otra. Mucha utilización de carnacitas de cuero. Así que eso es un poco la estética de la simplificada. Creo que llego hasta acá. No, tengo una más. Mirá, esto también, ¿ves? Acá vos podés notar perfectamente cómo la ayuda a ella para lo que quiere hacer. La tapa está cubierta con un pleno cuero y arriba tiene unos mosaiquitos, ¿ves? Que parecerían papeles. Algunos carnacitas, o son todas carnacitas que pueden ser carnazas rebajadas y montadas con papel Japón. Y vos fíjate que estas de aquí dan la vuelta, ¿ves? Esa da la vuelta por el bisel, esta da la vuelta también. O sea, cosas que vos podés hacer solamente si tenés la tapa suelta. Si tenés la tapa en un encartonado no puedes dar vuelta a este material, ¿se entiende? Entonces, son los recursos que ella imaginó y acá ya estamos en la época en la que ella empieza a explotar la encuadernación, que ya deja, como dice ella, de ser tan simplificada y ya comienza a usar todos los recursos del encartonado puestos a disposición de esta estructura. Fíjate que adentro se nota perfecto, guardas de carnacita, cuero, o sea, es una estructura que te permite hacer muchas cosas. Por eso yo hice 2 libros en uno prácticamente para mostrarte la utilización de todos los materiales, cuero, tela y papel, porque me parecía que tenía mucho que ver. ¿Bien? Bueno, seguimos. Tengo otra, todavía no sabía. No sé lo que viene para adelante. Bueno, lo mismo, gente. Esa está medio pixelada la foto, pero te das cuenta. Otra simplificada. Entonces, creo que con eso podemos ver bastante el tema simplificadas de Jun y ya vas entendiendo un poquito de qué se trata. Ahora yo te voy a pasar un video mío para que termines de entender todo lo que tiene esta estructura y antes vamos a terminar de ver algunos trabajos de Jun, porque como te dije, Jun obviamente siguió trabajando muchísimos años e hizo un montón de cosas. Es una de las creadoras del movimiento Tomorrow Past, ¿cierto? Que es un movimiento que ya hemos hablado también en la escuela, que es básicamente un grupo de encuadernadoras y algunos encuadernadores, pero son más mujeres que hombres, que lo que hacen o lo que proponen es hacer encuadernaciones contemporáneas para libros antiguos. Es decir, lo que se habla es que tiene totalmente sentido cuando vos te encontrás uno de estos libros antiguos en estos estados, por ejemplo, que todavía las costuras resisten, el libro tiene para restaurar papel, pero no sería tan necesario desarmarlo todo, ¿cierto? Y tampoco sería necesario imitar una encuadernación antigua, que todavía es algo que en la encuadernación, digamos, tiene una línea muy débil de separación, porque todavía hasta el día de hoy hay un montón de libreros coleccionistas que todavía no soportan esta idea de hacer esta encuadernación para este libro, ¿cierto? Y no quieren otra cosa que vos imites una encuadernación antigua.
Pero la realidad es que la imitación de una encuadernación antigua, que nosotros la podemos hacer casi llegando a la falsificación, porque envejecer cueros es muy fácil, yo puedo hacer un montón de cosas si quisiera, como restaurador que soy, hacerte creer que una encuadernación que acabo de hacer yo es una encuadernación antigua, lo puedo lograr perfectamente. Entonces ahí entramos en una línea muy delgada y después está el paso del tiempo. Si yo hago hoy una encuadernación, por ejemplo, un encartonado antiguo, para nombrarte un curso que tengo en la escuela, que sería lo que tenían estas encuadernaciones en la época. Aunque no la ve gente, no la trate de disfrazar como si fuera una encuadernación antigua, esa encuadernación va a seguir de acá a 50 años y en 50 años se va a ver avejentado, ¿cierto? Entonces en 50 años puede llegar un nuevo dueño, una nueva dueña a esa encuadernación o puede caer en una biblioteca para su estudio, lo que sea, y las personas les puede llegar a costar entender si es una encuadernación antigua o es una encuadernación moderna imitando una antigua, ¿se entiende? Porque ya está vieja. Obviamente que siempre te vas a dar cuenta con un buen estudio, por supuesto ya año 2025 hay mucha tecnología aplicada, sobre todo en bibliotecas, pero en los rubros particulares no tanto. El librero coleccionista. Entonces, eso está siempre al borde de la falsificación y, por otro lado, no tiene ningún sentido. Entonces, Tomorrow Past propone eso y Jun empieza a hacer un montón de estructuras. Esto no es una simplificada, es una estructura que en francés le dicen relieu à graphe, que es graphe es ganchos, y ella empieza a usar ganchitos que son de oro y genera estas estructuras que son tapas generalmente medio leves, no son tapas duras generalmente, son como semiflexibles, para decirlo de alguna manera, y los cuadernillos muchas veces están agarrados por los ganchitos, te vuelvo a repetir, gancho de oro, no se oxidan, no les pasa absolutamente nada. O sea, todo está pensado desde la conservación, pero te lo quería mostrar para que entiendas un poco más el personaje y no nos quedemos solo en la simplificada. Y de hecho te voy a mostrar algunas cositas más acá, rápidamente. Fíjate que esto ya es una mezcla, porque acá tenés, si querés relacionarlo con otras cosas, tenés cosas de Jean de Gonnet, por supuesto división de tapa y lomo, pero el bisel está del lado de arriba y no del lado de abajo. Ella dejó estas cintas por afuera, que también imitan encuadernaciones antiguas, y otra vez volvió a utilizar los famosos ganchitos de ella para agarrar a la tapa, o sea que está generando como si fuera un encartonado, pero externo y visible, cosa que es súper interesante. Tengo más fotos de esta, mirá. Tiene muchos conceptos de la simplificada, pero tiene unas mezclas, como te digo, bisel por afuera, parece más Jean de Gonnet que simplificada. Tenés estas piezas que se parecen mucho a lo que vas a ver en el curso, una pieza de cuero que se mete sobre el cuerpo del libro. Acá se mete por arriba de la guarda, o sea, está visible. En la simplificada se esconde. Acá ella hizo como una mezcla de cosas. Las cintas pasan, ¿ves? Por abajo de esta que parece una carnacita. Me fui para atrás. ¿Se entiende? Fíjate que el lomo está dividido como Jean de Gonnet, en piezas, y lo de Jean de Gonnet y Jun hay que tenerlo muy en cuenta porque son contemporáneos, gente. O sea que los dos tienen influencia seguramente, o Jun de Jean de Gonnet, que yo creo que Jean de Gonnet inventó primero las estructuras de él, no tengo la certeza, pero yo creo que sí. Entonces hay obviamente una influencia ahí también. Ciertamente. Y estas son cosas también, ¿ves? Más modernas. Fíjate, esto es justamente un stand de Tomorrow Past. Eso no sé si es de Jun, pero hay varias cosas ahí, pero ves que hay libros antiguos tratados con técnicas contemporáneas, y esto sí es de Jun, que es lo mismo, encuadernaciones de estas de ganchitos. Y este es otra de las cosas que Jun experimentó y hizo famosa en la encuadernación, que son los famosos papeles de piedra, que son papeles literalmente hechos de piedra en serio, una locura, creo que se hacen en Alemania. Los tipos cortan, no sé cómo hacen, cortan la piedra de una forma muy finita y logran pegarlo en un papel. O sea, te lo describo así brutamente porque no sé exactamente el proceso, pero es increíble, yo los he tenido en la mano y es una piedra literalmente en un papel. Y Jun, con una creatividad impresionante, inventó todo un sistema, ¿ves? Para poder como si fuera imprimirlo con un bastón de bronce que tiene esas líneas. Entonces ella con eso lo mete en la prensa, lo imprime de alguna manera y lo aplasta todo, y con eso puede generar movilidad en el lomo porque es duro el material. Entonces se inventó todo ese sistema que de hecho hoy en día lo usan un montón de encuadernadores. Se me viene a la cabeza Colin Curry de Estados Unidos. Hay mucha gente que usa el papel piedra famoso inventado por Jun, que ya lo monta en papel Japón, ¿cierto? Bueno, y hace estas estructuras que generalmente terminan con los ganchitos. Muy interesante. Por eso yo te quería dar un mínimo panorama general. Como te digo, es mucho más amplio
el histórico de Jung que solo la simplificada, ¿bien? Y creo que hasta acá llego. Sí, perfecto. Acá ya nos metemos en una parte más teórica. ¿Bien? Entonces, gente, creo que te pudiste dar una idea un poco de lo que es el personaje Jung, ¿cierto? De lo que es esta mujer que ha inventado muchísimas cosas, que ha adaptado muchísimas cosas de la encuadernación antigua que ahora ya te voy a contar. Así que te quería dar un mínimo panorama primero para que te ubiques. Y ahora yo te voy a mostrar, vamos a ver juntos el tráiler del curso de Simplificada. Y no es para venderte el curso en sí, aunque obviamente hoy arranca la venta del curso de Simplificada y espero que lo compres porque es un curso que te va a cambiar la cabeza. Esto tiene muchas cosas. Por un lado vas a aprender una estructura que te digo es fundamental en la historia de la encuadernación, que te va a servir para hacer un montón de proyectos, y por otro lado vas a incorporar un bagaje de conocimiento que te va a abrir la cabeza para entender la encuadernación contemporánea, que es lo mismo que pasa con la estructura de Jean de Gonnet. Estructuras que tenés que saber, no importa si las vas a usar mucho, poco, de vez en cuando, las tenés que saber si te interesa la encuadernación. Así que te voy a mostrar el tráiler primero, que son 5 minutos, porque en el tráiler yo resumo muy bien muchísimas cosas que te mostraría acá, que demoraríamos mucho tiempo. Ya está todo resumido en el tráiler para que entiendas, sobre todo, como te digo, además de todo lo que vas a ver en el curso si lo querés comprar, para que entiendas mejor de qué se trata esta estructura y así después podemos ver una parte teórica y relacionarla con encuadernaciones antiguas y vas a entender todo mucho mejor. Así que vamos a ver ese tráiler. Te quiero presentar el nuevo curso de la Escuela Online de Encuadernación. En este curso vamos a desarrollar la encuadernación de estilo simplificada, que es una estructura que inventó Jung Evrard en el año 1984. La principal característica, gente, de esta encuadernación es que es una encuadernación que tiene, como ves, redondeado en el lomo, pero no tiene cajos, cosa que la hace una encuadernación súper interesante, pensada para el mundo de la conservación y pensada también para que el libro tenga una apertura tremenda, una apertura total. A partir de tener un enlomado flexible, vas a lograr esta apertura que estás viendo sin ningún tipo de problemas. Como siempre en la escuela, gente, te doy una cantidad de información que es impresionante. Ya podés ver el detalle que hice, por ejemplo, una tapa en cuero y una tapa en papel, para que toda la gente, incluso los que todavía no trabajan con cuero, puedan hacer este curso. Y lo mismo reproduje del lado de las guardas. Hice una guarda de un lado en 3 piezas con charnela de tela y guardas de papel, y del otro lado hice también una guarda en 3 piezas con charnela de cuero, guarda volante de cuero y guarda cartón de papel. O sea que básicamente es como si hubiera hecho 2 libros en uno, utilizando los 3 materiales principales que son el cuero, la tela y el papel, con lo cual este curso es para todos los niveles de conocimiento y te da la posibilidad de trabajar con estos 3 materiales sin ningún tipo de problemas. ¿Qué vamos a estudiar en este curso? Te voy a enseñar a preparar cueros, telas y papeles, como ya te mencioné, los 3 materiales más utilizados en la encuadernación. Te voy a enseñar y vamos a trabajar el concepto de las hojas de respeto y la utilización de ellas en la encuadernación contemporánea. Vamos a hacer en el libro una costura con cintas y te voy a mostrar variantes para que puedas hacerlo también, por ejemplo, con cuerdas deflecadas. Te voy a ir indicando materiales específicos que propone Jung en las encuadernaciones y te voy a dar, como siempre, variantes para que puedas hacerlo con los materiales que tengas. Bueno, ya te dije que vamos a hacer 2 guardas diferentes, trabajadas, como ves, con muchísima calidad. Esta es la guarda de cuero, con papel y charnela de cuero. Y del otro lado trabajo guarda de papel con charnelas de tela. También en el rubro guardas te voy a enseñar 2 formas diferentes. De un lado del libro tenemos la guarda puesta desde el principio de la encuadernación y del lado de la tapa de cuero vamos a trabajar con reserva de lugar, con lo cual la guarda la agregamos en el último punto de la encuadernación, cosa que es buena para protegerla. Así que vas a ver los 2 métodos en un mismo trabajo. Te voy a mostrar la utilización de cartón compacto para que tengas este ruidito lindo y esta sensación de un cartón fuerte, un cartón que lo puedes encontrar en cualquier país del mundo porque es de la industria del calzado. Y por supuesto te voy a mostrar variantes con cartón gris laminado, que son cosas que usamos mucho, pero en este curso en especial yo quería mostrarte algunos materiales, como te digo, diferentes, así que hago utilización de los cartones compactos. Y por supuesto esta encuadernación tiene
un lomo súper flexible para tener esta apertura que ves. Y fíjate el trabajo que va a hacer este lomo, ¿ves? El libro tiene movimiento y el lomo tiene movimiento, no es un lomo rígido, que es justamente una de las características de esta encuadernación. Y también para la parte del enlomado te voy a mostrar cuero, te voy a enseñar también a trabajar con tela y por supuesto con papel. Siempre los tres materiales van a estar en todas las opciones y en todos los pasos de esta encuadernación. Y vamos a trabajar, por supuesto, el biselado de los cartones, como ves, que es una de las características de esta encuadernación también, para que tengas una buena continuidad entre lomo y tapas, que le da una sensación muy agradable, utilizando un recurso de la encuadernación antigua, una genialidad que se le ocurrió a Jun, y eso te va a permitir también tener el look muy similar, para decirlo de alguna manera, a un encartonado, es decir, no tiene bisagras como puede tener un Bradel. Entonces, lo interesante de esta encuadernación también es eso, es una tapa suelta, las tapas las vamos a trabajar de forma independiente, con lo cual es otra gran ventaja porque te permite decorarlas, estamparlas, cualquier tipo de proceso que vos quieras hacer. Tenés las tapas sueltas hasta el último punto que recién las pegamos a la encuadernación, así que es una gran ventaja de estas estructuras de tapa suelta. Y la otra gran ventaja para mí, que estéticamente le da un look mucho más bonito para mi gusto, es la eliminación de las bisagras. Aquí no tenemos bisagra como en un Bradel y justamente eso se logra a partir del crecimiento del lomo, de la costura, que te lo enseño también al detalle para que vos puedas dominar ese crecimiento y puedas generar un buen redondeado y aprovechar ese volumen también para poder encastrar estas tapas biseladas y que tengas esta sensación de continuidad como si fuera casi un encartonado. Por supuesto que vamos a aprender también en este curso un trabajo súper pulido de guardas, compensaciones, lijados, etcétera, etcétera. Todos los detallitos para que vos con esta encuadernación puedas hacer de todo. Desde encuadernaciones para libros de lectura, porque como viste tiene una apertura fantástica, hasta encuadernación artística de altísimo nivel. De hecho, es una encuadernación que la vas a ver muchísimo en los concursos de encuadernación artística, justamente por esa ventaja que tiene de tener un look bastante diferente a lo que estamos acostumbrados con las tapas sueltas, como puede ser un Bradel. Así que, gente, queda hecha la propuesta, encuadernación de estilo simplificada, una encuadernación, como te digo, que te da muchísimos recursos para todo tipo de encuadernaciones, incluso libros de artista, etcétera, etcétera. Te invito a que formes parte del curso. Todos los cursos de la escuela tienen acceso vitalicio, tenés un foro interno para dejar todas tus preguntas, que yo mismo las contesto súper rápido, así que espero que te guste y nos vemos dentro del curso. Bien, gente, creo que te sirvió, ¿cierto? Para poder ver todos esos detallitos. Lo principal de esta estructura es esta historia que ya te conté. El tema de tener bisel por el lado de adentro, redondeado en el lomo, no tiene cajos, con lo cual, con el crecimiento de la costura, que te lo explico obviamente al detalle en el curso, uno genera ese crecimiento justamente para poder redondear y para poder generar como si fuera un falso cajo. Yo lo llamo así porque no sé de qué manera llamarlo, como si fuera un falso cajo en donde la tapa encastra con el bisel interno. Eso es básicamente lo que vos tenés que entender de esto, de esta estructura, para poder entender lo que te voy a mostrar ahora y para poder relacionarlo. Así que vamos a seguir adelante aquí. Bueno, y antes de meterme ahí arriba en el cuadradito, te quiero mostrar esto. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a retrotraer a la encuadernación antigua. Estas son cosas sacadas de Sir May, generalmente. Esto creo que es del libro de Middleton y esto es de Sir May, la Biblia de la encuadernación o de la arqueología de la encuadernación. Y gente, yo te quiero mostrar acá para que entendamos esta historia de cómo yo puedo lograr que una tapa encastre sin tener cajos, y cómo Jun se inspiró, y Jean de Gonnet también, obviamente, ya lo he contado cuando hablé de Jean de Gonnet, en las encuadernaciones antiguas. Eso es lo que hicieron ellos dos, que es una absoluta genialidad. Como siempre digo, hoy en día parece ya muy masticado, ¿cierto? Es una información que, bueno, puede ser que vos lo estés viendo por primera vez, pero los que estamos en el mundo de la encuadernación, ya no te sorprende ver una encuadernación aprovechando cosas de las encuadernaciones antiguas, ¿cierto? Pero los primeros que lo hicieron tuvieron una cabeza muy interesante. Entonces, yo que te quiero mostrar acá, mira, este gráfico te muestra perfecto lo que pasó con la encuadernación. La encuadernación evolucionó por el uso, ¿cierto? Entonces, si vos te vas un poco más atrás, las encuadernaciones eran cuadradas. Las encuadernaciones coptas, por ejemplo, no existía este crecimiento en el lomo. Era todo un cuadradito
con tapa cuadrada, lomo recto, ¿cierto? Llegó una época en la que evidentemente alguien usó esos puntitos de ahí, son los hilos, ¿ves? Alguien usó un hilo un poquito más grueso de lo que solían usar y se empieza a dar cuenta que el lomo crece. Y vos fíjate que la primer solución es, y bueno, ¿qué hago con ese volumen? ¿Me quedó un poquito más crecido? Y bueno, biselo, esto estamos hablando de tapas de madera claramente, biselo un poquito la tapa acá, entonces logro que ese volumen se encastre, ¿ves? Naturalmente. Entonces ya el ser humano encuentra una solución para esto que le empieza a pasar. Pero te das cuenta que sin querer empieza a ser redondeada la encuadernación, por más que ellos seguían insistiendo porque todos los cambios demoraron siglos en tener estas tapas rectas y en tratar de seguir teniendo un lomo recto. Al crecer el lomo, inevitablemente se empieza a formar un redondeado. Entonces es como medio inevitable. Y después, el ser humano, como te digo, con el uso y la inteligencia, pasa a esto, se da cuenta que ya el libro me lo estaba mostrando solito, que se estaba redondeando por el volumen de la costura, y bueno, voy a aprovecharlo entonces, y lo redondeo. Y después, además, con el uso, me doy cuenta que si yo redondeo el libro se mantiene mucho mejor. El redondeado no nació como una estética, nació por estos temitas que pasaron, ¿cierto? Medio de casualidad, pero después se dio cuenta el ser humano que al tener el libro redondo y tener la media caña redonda, evitaba un problema de las encuadernaciones que eran cuadradas, que además no eran cubiertas, ¿cierto? Los coptos eran los cuadernillos al aire. ¿Qué pasaba con estos libros? Se volvían cóncavos, es decir, el papel se iba para adentro y terminaba generando un redondeado al contrario del redondeado que estamos acostumbrados, ¿cierto? Eso también pasó por el uso y bueno, y se dieron cuenta de eso. Entonces el redondeado empieza a ser algo fundamental porque me permite que el libro se mantenga con esa forma. Y vos te das cuenta rápidamente que acá, que ya es una tapa biselada con un bisel mucho más marcado, ¿ves? Porque ya nos dimos cuenta en este momento que el redondeado no sirve, entonces vos lo empezás, ya te diste cuenta que era el hilo el que me generó el volumen y bueno, lo empiezo a exagerar un poquito más todavía con el volumen, genero un redondeado mayor y ahora ya la tapa de madera me encastra con un bisel interno. Acá ya tenés el nacimiento de la simplificada, ¿cierto? Está ahí. Lo que pasa es que, como te digo, ahora parece fácil, con el diario del lunes, como decimos, pero en el momento que nadie lo había hecho, es una idea genial, ¿bien? Traerlo a la encuadernación contemporánea. Entonces es eso, y en este grafiquito es más o menos lo mismo, como el cajo también se fue formando medio naturalmente, ¿ves? Primero era redondito porque simplemente lo martillaban un poquito, obviamente cuando empezó el cajo esta tapa volvió a ser recta en esta parte, fue como esta, después perfeccionó el ser humano el cajo, trayéndolo bien a 90 grados, y tenés también las encuadernaciones con cajos antiguos a 45, que también estarían muy relacionadas a lo que hizo Jun. Y estas encuadernaciones, gente, llegan hasta 1800. En 1800 todavía hay un montón de encuadernaciones de cajo a 45, ¿bien? Así que fíjate cómo empieza todo a juntarse con la encuadernación antigua. Si seguimos, esto es un gótico, ¿bien? Tanto el gráfico de arriba como esta encuadernación. Es una encuadernación gótica, esto es una encuadernación gótica de época 1600. Y vos fíjate que acá tenés también varias cosas. Yo esto te lo puse aquí, como podés ver en la imagen, tenemos costura empaquetada, ¿cierto? ¿Quién es el que trajo la costura empaquetada de la encuadernación contemporánea? Jean de Gonnet. Yo por eso mi curso de la escuela lo hago con la costura de cuerda empaquetada, porque me parece una de las mayores genialidades de Jean de Gonnet. ¿Por qué? Porque genera esta apertura increíble y esta fuerza en el lomo. Después Jean de Gonnet también hace una versión con cintas y que no tiene tanta apertura como la de empaquetada. La de empaquetada es un poquito más compleja quizás que la de cinta, pero a mí me parece fascinante por eso, por cómo aprovecharon la fuerza del empaquetado en la costura para tener una apertura como esta que estás viendo. Y Jun, por eso te lo traje aquí, también se inspira con estas cosas. Si bien no usamos en esta estructura costura empaquetada, es una costura con cintas, el concepto está aplicado al lomo flexible. Y como ella, te vuelvo a repetir, viene del conocimiento y de la base del conocimiento de la encuadernación tradicional, del encartonado tradicional con esos lomos bien rígidos, ella quiere que sus libros abran totalmente, bien 180 grados y se da cuenta que tiene que usar enlomados más flexibles, ¿cierto?
Otra cosa que hoy en día parece una obviedad, pero en estas épocas, cuando estás hablando del año 1984, no lo hacía nadie. Las encuadernaciones eran todas de lomo rígido, ¿bien? Entonces, inspirándose también en las encuadernaciones antiguas, empieza esta historia de que la simplificada va a tener un lomo bien libre, bien liviano, ¿cierto? Y después con la medida justa de lo liviano, porque no es una encuadernación que abra justamente como está esta. Es un poquito menos, cosa que a mí me gusta, porque cuando abre tanto, si no tiene el empaquetado, para mí termina sufriendo también, ¿eh? A mí no me gustan las encuadernaciones contemporáneas que generan un semicírculo. Me gustan cuando levanta el lomo, o sea, no es un lomo rígido, pero genera una línea un poquito más recta aquí. Después te lo voy a mostrar acá en la encuadernación. Entonces, gente, siguiendo esta unión de cosas modernas, antiguas, que vamos juntando para entender todo esto, esto es un gráfico de la encuadernación de Jean de Gonnet y lo quiero relacionar a la simplificada porque, como te dije, para mí están muy emparentadas y básicamente, obviamente tenés este curso en la escuela también que te lo recomiendo mucho. Jean de Gonnet lo que trae es, él saca el cajo de la encuadernación, ahí coincide con Jun, obviamente hace lo mismo, saca el cajo, sus encuadernaciones son solo redondeadas, entonces él empieza a poner el bisel en la tapa de arriba para darle continuidad al redondeado, ¿cierto? Y nuevamente buscar esa estética similar al encartonado. Piensen que tanto Jun como Jean de Gonnet trabajaban para los coleccionistas franceses de la época y el coleccionista francés estaba acostumbrado solamente al encartonado. El resto para un coleccionista francés no existe. Un Bradel no lo va a hacer nadie. Un Bradel es para un libro barato. Un coleccionista, una institución en Francia va a ser encartonado y más en esta época, en los 80s y 90s. Entonces sí o sí era encartonado. Con lo cual, ellos que no eran ningunos tontos, buscaron hacer tapas sueltas que le daba también más poder decorativo, porque Jean de Gonnet fue un animal de la decoración, inventó 200 millones de cosas y convirtió los materiales que cuando vos ves y decís, es un cuero, es un papel, y cuando decís es un papel, es un cuero, es una locura lo que hizo desde la parte decorativa. Y él se basó también en esto de tener las tapas independientes, porque obviamente es mucho más cómodo. Y vos tener una tapa cubierta ya en un cartón te da muchas más posibilidades que tener el cuero como un lienzo, como yo te dije antes. No podés hacer tantas cosas. Acá yo puedo hacer hundimientos, relieve, un montón de cosas, porque ya está en el cartón. O sea, me da más posibilidades todavía. ¿Y qué hace Jean de Gonnet? Como venía del encartonado en su cabeza, él realmente hace un encartonado con esta estructura. Entonces, esto que estás viendo acá es las cuerdas y después también lo hace con cinta y se meten en la tapa como es un encartonado, que el encartonado está cosido con las cuerdas de la encuadernación por adentro del cartón. Así que Jean de Gonnet mezcla las dos cosas. Si te das cuenta, acá tenés esta línea que es la lomera con unas solapitas del material que se ponen contra el cuerpo del libro. Y bueno, acá esta línea te muestra el recubrimiento de la tapa, que obviamente va para abajo. Y es eso es Jean de Gonnet, que sería en definitiva una mezcla perfecta entre tapa suelta y encartonado. Eso es lo que él hizo, lo que él creó. Revolucionó la encuadernación en Francia con eso. Y Jun, como te digo, contemporánea, él también cambia algunas cosas. Yo no te puedo asegurar cuánto ella se inspiró de Jean de Gonnet, porque no lo sé, habría que preguntárselo a ella, pero claramente hay elementos que cambió y vos fíjate que ella invierte el bisel, ¿cierto? Bisel ahora está para el lado de adentro, saca el tema de que sea un encartonado, no es más un encartonado, el soporte de costura, que es una cinta, queda pegadito por acá abajo, escondido, muy similar a lo que se hace en el Bradel. O sea que no usa el sistema encartonado. Y después el resto, bueno, es eso que estás viendo acá. Es más simple, ¿cierto? Que un Jean de Gonnet. Tiene su lomerita, otra vez tiene el material de recubrimiento con alitas que se meten contra el cuerpo del libro y la tapa pegada con el bisel. Y acá podés ver perfecto cómo genera, me fui para atrás de nuevo, cómo genera una unión aquí muy similar al encartonado. Prácticamente no tiene separación. Acá de hecho la separación es más por el dibujo que por la estructura en sí. Así que te das cuenta cómo está todo relacionado, todo relacionadísimo, ¿bien? Y si seguimos, este gráfico es espectacular porque es la simplificada de Jun vista desde arriba y por el otro lado un gráfico también que creo que era del Sirmay o del de Middleton, no me acuerdo ahora, que es una encuadernación antigua. Y si vos las ponés una al lado de la otra, te das cuenta que son prácticamente iguales. Las dos tienen un material que viene por acá y se mete por abajo de la tapa. Las dos tienen un bisel, pero claro, en encuadernación antigua se hacía este bisel que era biselado de los dos lados y terminaba en punta. Jun deja la parte de afuera recta, el bisel es interno, justamente para darle
esa continuidad que es, como te digo, similar al encartonado. Pero la idea está acá, ¿cierto? Está todo en la encuadernación antigua, es muy notorio. Así que creo que no tenemos que evaluar mucho más, ¿no? Con estos grafiquitos que te estoy mostrando. Así que, gente, eso es la simplificada famosa, ¿eh? No lo voy a hacer muy larga esta conferencia, porque creo que con esto vos ya te das una idea. Estas son fotos, por supuesto, del libro que tengo aquí en mi mano, de lo que hice en el curso. Y te voy a mostrar algunos detallitos acá en unos slides, que es esto. ¿Qué vas a encontrar en el curso? Que ya lo viste igual recién en el tráiler, pero te lo voy a volver a mostrar aquí y poner hincapié. La encuadernación simplificada, como ya vimos, es de un lomo flexible y va a tener apertura total. O sea, vas a poder lograr encuadernaciones con esta apertura que estás viendo aquí. Encuadernaciones ideales para fotocopiar. Por eso esta encuadernación en realidad es para hacer un montón de cosas. Te puede servir incluso si trabajas en una biblioteca, haciéndolo con los materiales por ahí más sencillos, como papel, por ejemplo, o telas, para hacer libros más de lectura, es espectacular también. Te permite realmente hacer de todo, desde un libro de lectura hasta una encuadernación artística. Entonces yo en el curso, como te digo, hicimos esto. Hice 2 libros en uno prácticamente para que tengan todas las opciones y para la gente que no trabaja cuero también lo puede hacer, aunque te digo, anímate a trabajar cuero porque el cuero es mucho más flexible y vas a lograr un montón de cosas más. Una tapa la hice en el curso, como ves, cubierta con papel y la otra tapa la hice cubierta con cuero, así que te enseño en este curso a cubrir tapas con papel y con cuero en el mismo curso. Y después, gente, las guardas hice exactamente lo mismo. Una guarda la hice dividida, las dos son guardas divididas en 3 piezas, pero una la hice papel en la guarda cartón y papel en la guarda volante y charnela de tela, y además esta guarda, parte de esta guarda volante y charnela, está incluida en la encuadernación desde el principio del proceso. Es algo que también te sirve cuando vos querés simplificar un poco el proceso, trabajás con la guarda puesta desde el principio y da un resultado perfecto como estás viendo aquí. Y por supuesto te hice la versión más tirada a encuadernación más artística, que en este caso yo combiné. Esto fue para mostrarte algo diferente porque ya hice muchas guardas de carnaza, guardas volantes de carnaza hay en un montón de cursos de la escuela. Nunca había hecho y no te había mostrado nunca una guarda en la flor de cuero, con pleno cuero literal. Así que esta guarda de este lado la hice con guarda volante de cuero, de la flor de cuero, que es el mismo cuerito que usé en el lomo, como verás. Hice la guarda cartón de papel e hice la charnela de cuero. Y acá vos podés también, con los conocimientos del curso de encartonado contemporáneo que tenés en la escuela y que te lo súper recontra recomiendo, vos podés incluso aplicar en esta estructura guarda de cuero también para la guarda cartón. Bien, perfectamente. Yo acá no quise complicarlo tanto y aparte no me gusta repetir tampoco tantas cosas de las que ya he filmado y es algo complicado de filmar. Entonces, si estás interesado en eso, anda al curso de encartonado y vas a poder aplicar la misma técnica que te muestro ahí para la simplificada, ¿bien? Y el lomo, con la misma teoría, yo lo hice en el curso con cuero, como estás viendo acá, pero te muestro también cómo armar la lomerita con tela, ¿bien? Así que vas a tener las dos opciones también en el mismo curso, con lo cual, como te dije recién, es un curso en el que en realidad hice 2 encuadernaciones en una, básicamente. Como estoy totalmente desquiciado y me sobra el tiempo, hice 2 en una para que tengas más de toda la información que te daría cualquier otra persona que obviamente hubiera hecho un solo modelo, ¿bien? Así que, gente, gracias por escucharme siempre aquí en las conferencias. Bueno, ya sabes, la escuela es escuela.eduardotarrico.com y vas a entrar y vas a encontrar el curso de simplificada en la misma portada de la escuela. Va a ser lo primero que vas a ver ahí. Lo puedes comprar. Va a estar con 10% de descuento ahora en el lanzamiento. Esto es algo también que brevemente, para no aburrir, se los quiero comentar. Lamentablemente ya no tengo capacidad para ofrecer mayores descuentos para los cursos individuales, que son cursos que vas a tener con acceso vitalicio, ¿cierto? Así que 2026 y ya empiezo ahora en 2025, no voy a aumentar los precios de los cursos de la escuela, van a seguir los mismos precios, pero voy a tener que bajar un poco los descuentos, sobre todo para cursos individuales. Podré ofrecer algún descuento mayor para combos, porque ustedes están comprando varios cursos al mismo tiempo, pero para todos los cursos comprados de forma individual o en combo, que son todos de acceso vitalicio, o sea, nunca más vas a tener que pagar y vas a tener la información disponible para toda la vida. No puedo ofrecer más descuentos de, por ejemplo, del 20% que he ofrecido muchas veces en lanzamientos. Así que este lanzamiento es con un descuento del 10% para los primeros días
y después ya va a quedar con el precio lleno, que la realidad es que lo debería vender directamente con el precio lleno, pero bueno, como ya los tengo mal acostumbradas y mal acostumbrados a siempre tener un descuento en el lanzamiento, aunque sea lo puse con 10%, así que es eso, gente, es un curso espectacular que te va a encantar y que te digo, vas a lograr a partir de entender este curso un montón de cosas de la encuadernación contemporánea y te va a dar recursos para hacer desde un libro de lectura hasta una encuadernación artística, nada menos. Es muy versátil este estilo de encuadernación, te lo voy a mostrar acá rápidamente, aunque ya lo viste también en el tráiler, pero te muestro aquí un poquito y es eso, gente. Es una encuadernación súper agradable. Hice cabezaditas que no lo nombré de cuero, que es lo que propone Jun. Tenés ahí en los materiales complementarios algunas cositas que yo tengo de Jun, que hay muy poco material, lamentablemente, pero alguna cosita tengo para que leas de ella misma. Alguna cosa en inglés tuve que poner. Así que eso es. Acá tenemos la tapa de cuero, que ya también nombré. Yo usé un cuerito que está un poco marcado, porque son siempre libros de estudio, pero fíjate qué lindo el brillo que tiene. Obviamente que si fuera un trabajo real no usaría un cuerito con tanta marca, pero acá en los cursos lo aprovecho también porque si no estoy usando cueros que puedo usar después para trabajos. Del lado del papel también, súper prolijito, hecho con Canson. Guardas, con esta novedad de mostrarte una guarda en flor de cuero. Y es eso, gente, charnelita de cuero, guarda de papel. Y del otro lado, la guarda de papel con charnelita de tela, bien, para todos los gustos y una apertura espectacular. Esto es lo que yo te decía del lomo. ¿Te das cuenta que no se vuelve una curva para el otro lado? Retrocede al punto justo y eso es por el equilibrio que tiene del enlomado. Tiene un enlomado que no es exageradamente blando ni exageradamente duro, entonces para mí es una combinación perfecta. Ese lomo además, en el tiempo, gente, va a durar mucho más. Estos que te digo que vos ves que abre el libro y se levanta tanto y genera una curva tan exagerada, para mi gusto se van a romper también bastante fácil y bastante similar con los lomos mega duros de la encuadernación francesa tradicional. Va a pasar un poquito lo mismo, en mi opinión. Es una cosa que el movimiento está buenísimo, pero hasta cierto punto, si no tiene cierta contención, se va a terminar rompiendo. Bueno, creo que les conté todo lo que les quería contar. Mientras tanto estuvimos ahí hablando en el chat, mientras el Eduardo grabado habla por aquí. El Eduardo en vivo está ahí en el chat contestando cosas, por supuesto. Cualquier duda que tengan, me preguntan por los grupos, por el WhatsApp de la escuela, que contesto todas cosas ahí de dudas administrativas, de los cursos, de lo que quieran saber. Así que, gente, como les dije, tienen el curso disponible en escuela.eduardotarrico.com. 10% de descuento ahora en el lanzamiento. Va a estar por unos días. Siempre me preguntan cuántos días. Nunca sé exactamente, pero no más de unos 15 días, como muchísimo. Puede ser que esté menos tiempo, así que si te interesa, compralo, no te vas a arrepentir. Curso que vas a tener disponible toda la vida y además de todo, tenés en la escuela foro interno, clase por clase, donde me puedes preguntar todo lo que quieras. Yo contesto absolutamente todo y muy rápido. Tenemos también un grupo de Facebook, si no estás en la escuela. Cuando entras a la escuela vas a poder entrar a un grupo de Facebook donde además podés subir fotos, videos de tus trabajos y yo también te contesto todo. Así que todas las vías de comunicación de la escuela, la única vía que no uso para responder preguntas de la escuela es el WhatsApp, porque es imposible, como manejo yo todo, es imposible que esté todo el día contestando preguntas de WhatsApp. Y siempre les digo lo mismo además, el tema de contestar preguntas de forma individual no me parece que sea muy fructífero porque para mí es muy cansador porque contesto 20.000 veces lo mismo y no lo aprovecha el resto de la población de la escuela. Entonces es mucho mejor que las preguntas queden condensadas adentro de la escuela, que después la puede ver todo el resto de los estudiantes y muchas veces no tenés que perder ni tiempo en preguntarme porque ya está la pregunta que vos te imaginaste, ya está contestada en la escuela, entonces es incluso más dinámico para ustedes, para el estudio y bueno, y para mí sería imposible estar contestando, por ejemplo, WhatsApp privado todo el día. Así que, gente, eso es la escuela online de encuadernación. Quinto año, estamos terminando ya el quinto año de la escuela, una alegría y seguimos sumando cursos que son absolutamente imposibles de estudiar en ningún lado y como puse unos mensajitos por ahí por los grupos, 16 horas de contenido tenés en este curso que tiene lógica totalmente con lo que lleva
hacerlo de forma presencial. Yo este curso lo hacía de forma presencial en 3 días de 8 horas, o sea 24 horas en total. Y obviamente en un curso presencial vos mostrás y las personas trabajan, entonces se divide esas 24 horas, digamos 50 y 50, 12 horas que habla el profesor y 12 que trabajan los estudiantes, con lo cual tiene totalmente lógica que me hayan quedado 16 horas porque mis cursos están filmados prácticamente a tiempo real, como si estuvieras en un atelier presencial y te muestro todo con mayor detalle del que lograba mostrar en un atelier presencial en el que habían 8, 10, 12 personas que se tenían que acumular todas arriba del libro y que además querían filmar todo porque después se olvidaban la mitad de las cosas, ¿cierto? Con lo cual, en los cursos online tenés exactamente eso, todo filmado con un zoom que ni el ojo te lo da en algunas tomas y que puedes ver detalles que literalmente tu ojo no te los deja ver, ni a mí, que tengo un ojo desarrollado para la encuadernación. Cada vez que veo en el zoom es impresionante los detalles, que se ve todo, ¿cierto? Los errores, las cosas buenas, se ve todo muy amplificado, pero yo no escondo nada, yo no te muestro el trabajo para que digas qué bien que encuaderna Eduardo, te muestro el trabajo para que vos aprendas y tengas todas las herramientas ahí, y por eso hago los mega zoom sin importarme si está impecable, si no importa. Lo que me importa es que aprendas y por supuesto obviamente que te muestro todo lo mejor hecho posible, porque ya te habrás dado cuenta que soy un poquito obsesivo y que la encuadernación para mí se puede hacer perfecta, entonces, o casi perfecta, porque somos humanos obviamente y estamos haciendo las cosas a mano, pero con conocimiento y práctica podés llegar a un punto de perfección muy alto, y en mi cabeza, si yo puedo llegar a ese punto, no entiendo nunca ni lo voy a entender nunca por qué no llegaría ahí, ¿cierto? Así que por eso yo siempre les muestro todo lo mejor hecho posible dentro de mis posibilidades, que ya sabés que yo me autofilmo y todo eso, que si no sería imposible mantener la escuela, así que hago de director de cámaras en el medio y toda la historia, pero logro, gracias a que llevo unos cuantos años en la encuadernación, hacer trabajos bastante pulidos para que tu ojo se vaya desarrollando, para que entiendas todas estas cosas históricas también, y para que veas cómo la encuadernación contemporánea está directamente ligada a estructuras como la de Jean de Gonnet, como la de Jung. Por eso para mí esto era muy importante que estuviera en la escuela. Así que gente, está hecha la invitación. Lo encontrás, como te digo, en la portada de la escuela para comprarlo al curso si te interesa comprarlo. Y si no, tenés el menú arriba si lo ves en la compu. En cursos de encuadernación la vas a encontrar y en el celular lo vas a ver en el menú de los 3 rayitas. Te aparecen todos los menús de la escuela. Así que es eso. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.